Muy bien. Conforme al calendario de lectura que llevamos, en esta semana nos tocó leer Segundo Libro de Reyes, capítulo 1. ¿Sí? Entonces, la predicación de hoy va a ser sobre Segundo Libro de Reyes, capítulo 1. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 1. ¿Qué podemos ver en esta cita? Bueno, es continuación del primer libro de Reyes, ¿no? Parece muy obvio, pero bueno, así es. ¿Qué vemos aquí? Primero de Reyes termina con la muerte del rey Acab. Rey Acab era muy malo, ¿sí? Tenía una esposa llamada Jezabel, ¿sí? ¿Y era buena la señora? Era muy mala, ¿sí? Tanto Acab como Jezabel eran muy malos. Bueno, ellos tuvieron varios hijos y el mayor es precisamente Ocosías, del cual hablaremos en esta tarde. Entonces ya estamos ahí. Segundo de Reyes, capítulo 1. Bien, vamos a dar lectura y dice así: Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio, en Samaria, y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal-Zebub, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbe: Ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal-Zebub, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor: nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿por qué volvieron tan pronto? Ellos contestaron: se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si vas a recuperarte? Por esto que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo eso?, preguntó el rey. ¿Cómo era? Y ellos contestaron: era un hombre velludo, tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbe, exclamó el rey. ¿Sí? Qué interesante que el hijo de Acab, un rey malo, una reina mala, ¿sí? Tuvieron un hijo igualmente malo, ¿sí? Este rey llamado Ocosías. Y parte de su tradición, parte de lo que hacía Ocosías, ¿ustedes creen que era la adoración real hacia Dios? No. Recordemos que para ese entonces ya completamente el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, ¿sí? Llamado Israel, capital, Samaria. El reino del sur, llamado Judá, capital, Jerusalén. ¿Sí? Entonces, estaba dividido el reino, y de este rey, Ocosías, ¿de qué reino estamos hablando? ¿Del norte o del sur? Del norte. Algo interesante. Podríamos pensar que todo lo que había en el norte estaba mal, ¿sí? Todo lo que había en el norte podía estar mal espiritualmente. Pero hay algo interesante en esto. Cuando Ocosías, el nuevo rey de Israel, manda a estos mensajeros a Baal-Zebub, dios de Ecrón, que preguntaran, realmente no era un dios dentro ni de Judá, ¿sí?, sino dentro de su mismo reino, ¿sí? Ahora, todo pareciera mal, pero había un dato interesante. Cuando dice aquí: entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, ¿quién era?
quien era de Tisbé, uno podía preguntar, ¿dónde estaba Tisbé? De donde viene Elías. Elías dice que es de Tisbé. ¿Dónde estaba Tisbé? ¿En el reino del norte o en el reino del sur? En el reino del norte. Donde todos podríamos pensar que todo está mal en el reino del norte, que no hay nadie espiritual, ¿sí? Y de hecho, con anterioridad, Elías, ¿a quién venció? Cuando se dice, ¿cuántos profetas hay en Israel? De Baal, ¿cuántos había? 450. ¿Y cuántos había profetas de Dios? Solamente uno. ¿Quién era? Elías. ¿Sí? Y Elías había nacido en una de las provincias, como es Tisbé, en el reino del norte. Sí, pero entonces los levitas también se fueron del reino del norte. Todos los levitas se fueron para... Todos los levitas se fueron al sur. ¿Por qué? Porque cuando se separó Roboam y Jeroboam, Jeroboam no dejó que los levitas fueran los sacerdotes de sus altares y de sus dioses. Entonces parece que se cortó todo contacto con Dios con los reinos del norte. Más o menos hasta ahí. Más o menos, hasta ahí. Sí, más o menos. De hecho, más o menos porque precisamente Dios hace una pregunta. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Israel a qué se refiere? Al reino del norte. Sí, el reino del norte es Israel, capital Samaria. Reino del sur, Judá, capital Jerusalén. Voy a estar repitiendo eso porque a veces podemos leer la Biblia y nos enredamos y pensamos que el del norte es igual al sur y el sur es igual al norte. Entonces, esa situación la tenemos que ver. Entonces, qué interesante. A mí se me hace muy interesante que precisamente Elías, ¿sí? Quien es uno de los hombres, podríamos decirle, más espirituales que hemos conocido o que nos da a conocer la Biblia, que, de hecho en el capítulo 2 de Segundo de Reyes, ¿qué pasa con Elías? Y lo leímos en nuestra lectura. Dios se lo lleva. Elías no muere. Dios se lo lleva. Así, era íntegro, era santo, era puro delante de Dios. Aparte de ser profeta, él en su vida diaria era un hombre íntegro delante de Dios. Y no importaba que su entorno estuviese turbado por la idolatría, estuviese turbado por el mal, estuviese turbado por la maldad del todo un pueblo Israel, desde sus reyes hasta el menor. ¿Sí me explico? Elías siempre se portó a la altura. Elías siempre fue un hombre, como le decíamos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre realmente íntegro. ¿Sí me explico? Y este hombre, solo había esta persona, este profeta al cual solamente Dios podía utilizar. Y Dios le dice, entonces el ángel del Señor, que también cuando hablamos acerca del ángel del Señor, recordemos que es una referencia a Jesús en el Antiguo Testamento. Y en el idioma original da la idea, no tanto que dice el ángel del Señor, ¿sí? Ahí la palabra, aquí en nuestra traducción dice Señor, pero el original sería Yahvé, ¿sí? Entonces es el ángel Yahvé. ¿Sí? ¿Puedes cerrar la puerta, Juan, por favor? ¿Sí? El ángel Yahvé, no el ángel de Yahvé. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces es importante hacer esa anotación. Nos estamos refiriendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Sí, ya cuando tengamos y veamos la doctrina de Jesús, vamos a ver todos estos textos. Muy bien. Entonces, el ángel del Señor le dice a Elías, ¿quién era? ¿Quién era de Tisbé? Ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿acaso no hay Dios en Israel? Qué interesante. ¿Dónde estaba el templo de Israel o el templo? En Jerusalén. Ahí el rey Salomón se construyó. ¿Para qué? Para la adoración del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, del Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, del Dios que escogió a Abraham, de ese Dios. ¿Sí? ¿De los demás dioses? No.
solamente del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin en cambio, también Dios no dejó de observar al pueblo de Israel o al reino del norte, que completaban todas las demás tribus. En el sur se quedó solamente Judá, parte de Benjamín, y bueno, y los levitas, que ciertamente no cuentan, porque pues ellos tenían que estar en el templo. Entonces, Dios siguió viendo al pueblo de Israel, siguió viendo sus maldades, siguió viendo su forma de vivir. Y sin en cambio, esto es algo bien impresionante y parte del amor de Dios. Si una persona en el reino del norte quería buscar a Dios, ¿Dios se iba a dejar encontrar? Sí. ¿Cuál es uno de los protagonistas en este pasaje? Elías buscaba a Dios. ¿Y se dejaba hallar de Elías? Sí. ¿Sí? Si alguna otra persona buscaba a Dios en el reino del norte, ¿Dios lo iba a escuchar? Sí, pero tristemente la gente no hacía eso. No buscaba a Dios, no buscaba conocer a Dios, no buscaba tener una vida santa, no buscaba nuevamente encontrarse con su Dios y pedirle perdón por todas las cosas que como ser humano ha hecho. ¿Sí? Todos, ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que el reino del norte, el reino de Israel, no conocían su propia historia? Claro que sí, ¿sí? Generación tras generación sabían de dónde venían, sabían que todos venían de Abraham, sabían que se habían dividido, sabían que en un principio solamente eran una nación, no era una nación dividida, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón el pueblo tanto del norte o del sur no quisieron hacer nuevamente las paces y ser un solo reino? ¿Sí? Por egoísmos, por altivez, ¿sí? Por intereses personales, siguió. Y esto, tanto en los dos reinos, los reyes buscaban eso, ser los reyes, pero el pueblo también tiene mucho que ver, porque aceptaron desde acá cómo es posible que metieran la idolatría, cómo es posible que se hicieran templos a ídolos que Dios les había dicho que no adoraran y el pueblo de Israel los adoró. El pueblo de Israel estaba completamente alejado de Dios, pero aún así Dios les decía que no hay Dios en Israel. Dios les está diciendo, Israel, es cierto, estás mal, es cierto, estás en tu pecado, pero yo sigo siendo tu Dios. Y si tú me buscas, me voy a dejar hallar. Es cierto, estás lleno de idolatría, pero si tú la dejas, yo me voy a dejar hallar. ¿Sí? Es lo que da a entender el hecho de que cómo es posible que Ocosías mande a preguntar que si se va a levantar o no de este accidente. Y no al Dios de la Biblia, sino a otro Dios. Pues es lógico que Dios ha sido hecho a un lado por Ocosías para adorar a un Dios que no sirve para nada, y Dios sí sintió esa molestia. Tanto que le dijo a Elías, ve y aborda de cierta forma a estos mensajeros y dales este mensaje. Entonces, cuando llegaron estos mensajeros y le dieron este mensaje al rey Ocosías, el mismo rey pudo reconocer que quien les había dado este mensaje era Elías, ¿sí? Ahora, no es algo diferente lo que ahora la humanidad hace para con Dios. Si nosotros analizamos y preguntamos cuántos dioses podrían haber en el mundo, solamente uno, ¿sí? Si dijéramos cuántas religiones, bueno, pues ninguna, Dios no hizo ninguna religión, ¿sí? No somos de ninguna religión. Entonces, todos los caminos llevan a Dios. ¿Cómo dice la gente? Es que todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos, todas las religiones son lo mismo. Todas las religiones hablan de lo mismo. ¿Será cierto eso? No.
No. Y Dios podría decirle a cada nación, a cada persona, en todo lugar, en todo momento, yo aquí estoy. No necesitas irte a la idolatría, no necesitas y buscar en otras cosas que no son Dios. Por eso les dejé la Biblia, para que me conocieran. Por eso les dejé mi palabra, para que ahí a través de ella la escudriñaran, la leyeran y me pudieran conocer, ¿sí? Pudieran aprender de mí. Pero ¿por qué se alejan? ¿Sí? Y es triste que mucha gente, así como lo vimos hoy en la escuela dominical en la mañana, tristemente siguen cayendo en ese engaño de Satanás en cuanto a que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que el hecho de acercarse a Dios es malo, ¿sí? Lo que hizo Adán y Eva fue, cuando Dios se paseaba por el huerto del Edén, se escondieron y entendieron que el alejarse de Dios era bueno, ¿sí? Y eso es algo que una persona, eso es algo que el ser humano no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque realmente tiene a su Dios, tiene a su Creador y no necesita andar buscando nada en las religiones, no necesita andar buscando nada en las doctrinas de los hombres, no necesita estar buscando afuera lo que pueden comprar en el texto bíblico, en el Dios verdadero. ¿Sí me explico? Hasta para poder buscar y encontrar una iglesia donde congregarnos, tendríamos que buscar en una iglesia que realmente predique la palabra conforme es la palabra, ¿sí? Y no de una forma truqueada de con ciertos intereses, inclusive hasta monetarios, tratar de sentir que están sacando cierto beneficio de mí. ¿Sí me explico? Entonces, toda persona es consciente de que hay un Dios y toda persona que pueda ser consciente de la existencia de Dios no tiene que andar buscando afuera, sino solamente acercarse a Dios a través de su palabra. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bueno, seguimos adelante. En el versículo 9 dice lo siguiente: entonces envió un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo: hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán: sí, yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los tomó a todos. Entonces el rey envió otro capitán con otros 50 hombres y el capitán dijo a Elías: hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió: sí, yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez, el, el rey envió a un capitán con 50 hombres, pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó: hombre de Dios, por favor, perdone mi vida, también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros dos grupos, pero ahora le ruego que me perdone la vida. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. ¿Qué podemos ver aquí? El rey Ocosías, ¿sí? El rey Ocosías manda a estos hombres, ¿para qué? Para arrestar a Elías, ¿sí? Manda a 50, ¿por qué no mandó a 5 o con 2 o 3? ¿Por qué 50? Es una exageración, ¿no? Sí, pero mandó a 50. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Hizo que cayera fuego del cielo y los consumió.
Cuando estaba estudiando el pasaje dije así como si fuese videojuego, ¿no? Porque pues aquí a Elías ya llevaba 450, más 50, 500, más otros 50, 550 personas que Elías, o por mano de Elías, Dios juzgó a esas personas. ¿Sí? Entonces, hay algo interesante que podemos ver en este texto, dejando un poquito la reacción de Ocosías. ¿Sí? Estas personas o estos capitanes llegaron y le dijeron: hombre de Dios, el rey te ordena. ¿Sí? Y después otra vez en el versículo 11 al final, otra vez, hombre de Dios, el rey te exige. Ahora, ¿por qué le decían hombre de Dios? ¿Estarían convencidos o por qué le habrán dicho hombre de Dios? Porque era notable que era hombre de Dios. Ellos ya sabían lo que Elías había hecho con anterioridad. ¿Sí? Cuando le describieron cómo era este hombre al rey, el rey luego dijo: ah, es Elías, a ver, tráiganmelo. O sea, hasta el mismo rey Ocosías, sin ningún temor y sin ningún miramiento, casi, a ver, tráiganmelo. ¿Sí? Pero recordemos que también Elías, pues era humano. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando esta mujer Jezabel quiso atentar contra su vida? Dice la Biblia que Elías tuvo miedo, ¿sí? Y huyó. Entonces, Elías era un ser humano como cualquiera de nosotros y Elías también tenía temor. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando estos hombres les decían: hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros, si este Ocosías era hijo de esta mujer Jezabel y de este hombre pecador Acab, y lo querían matar con anterioridad, ¿qué situación había ahorita? También pudo haber sentido temor Elías. Sí, sí, pudo haber sentido miedo ante ver 50 hombres delante de él. Sí. ¿Y qué fue lo que le pudo haber dado ánimo a Elías? Dice versículo 10, Elías respondió al capitán: sí, yo soy un hombre de Dios. Y en versículo 12 al final, otra vez con el siguiente grupo, el hombre dice que el hombre le dijo otra vez: hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Y otra vez Elías, creo que volvió a tener miedo y dijo: sí, yo soy un hombre de Dios. ¿Eso podría ser para decirle a los 50? No. Yo en lo personal pienso que era como un decirse a él mismo, dejarse de pensar: me van a matar, ¿sí? Me van a hacer lo que ellos quieran. Pero el hecho de que Elías se concientizara: a ver, sí, yo soy un hombre de Dios, eso le daba la valentía para poder enfrentar la situación de estrés que estaba viviendo. Sí, yo soy un hombre de Dios. Y la consecuencia de creerlo, la consecuencia de creérselo, ¿qué fue lo que causó? Que cayera fuego del cielo y que Dios defendiera a Elías y que Dios pudiese ver a Elías como algo querido y que no dejara que estos hombres le hicieran ningún daño a Elías. ¿Me explico? ¿Sí? Y esto es una gran lección también para nosotros, porque nosotros, quienes hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, que somos hijos de Dios, que recordemos que la Biblia dice que no todos son hijos de Dios, sino solamente los que han creído en Jesucristo como medio de salvación, ¿sí? Solamente pueden ser llamados hijos de Dios. Recordemos que tenemos que creérnosla, ¿sí? Que cuando nosotros estemos ante cierta situación, inclusive
de algo con lo cual estamos batallando de pecado, que estemos batallando con algo de nuestro carácter, que estemos batallando con cualquier circunstancia, nosotros mismos, igual que Elías, podamos decir, sí, yo soy un hombre de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. Sí, que si hay algo con lo cual estoy batallando, ya sea un vicio, lo que sea, pueda decir, no, sí, yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy un hombre de Dios y no me puedo permitir caer en ese vicio. Sí, sí, yo soy un hijo de Dios y no me puedo permitir yo tratar a mi esposa de esa forma amarga en la cual yo la trato. Sí, yo soy hija de Dios. Sí, soy sierva de Dios, por decirlo así, hija de Dios, y yo tengo que controlar mi carácter, tengo que controlar mis emociones y no puedo yo tratar así a mi esposo. ¿Me explico? Elías antepuso ante su temor, antepuso ante su miedo de lo que le hicieran estos hombres, antepuso el hecho de decir, sí, soy un hombre de Dios. Eso le ayudó, eso le pudo traer valentía a Elías y poder enfrentar la situación que estaba enfrente. Y que hemos con anterioridad en las clases de escuela dominical o lo que hemos dicho en las predicaciones, Dios nos ha llamado para que seamos santos, para que vivamos vidas santas, que realmente vivamos vidas comprometidas con Él. Y el hecho de que nosotros nos digamos a nosotros mismos, nos hablemos a nosotros mismos y nos digamos, no, Eduardo, tú no puedes estar haciendo esto, tú no te puedes permitir hacer esto. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, tú eres un hombre de Dios y no te es permitido que te comportes de esta forma. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si no estaríamos defraudando a aquel a quien hemos creído, me explico. Y Dios quiere que nosotros vivamos siempre en fe, creyendo en Él. Sí, tanto podemos ver que sí tenía miedo Elías, porque entonces en el versículo 15 dice, entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él, y dice, y no le tengas miedo. ¿Tenía miedo Elías? Sí. Y el ángel del Señor le estaba diciendo, no tengas miedo. A pesar de que había llegado el primer grupo, Elías tuvo miedo, sí. Dios lo defendió, sí. Llegó un segundo grupo, pero Elías pudo haber pensado, ¿y si en esta sí me ejecutan? Pues volvió a tener miedo, volvió a autocranearse, animarse y decir, soy hijo de Dios, y venció el miedo. Pero cuando el ángel le dijo, ve y baja, el ángel del Señor sabía lo que sentía Elías, sabía que tenía miedo. ¿Sí? Por eso que le dice, entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, desciende con él y no tengas miedo. Así que Elías se levantó y fueron con el capitán a ver al rey. ¿Sí? No tenemos que tener miedo ante las circunstancias, no tenemos que tener miedo ni dejarnos vencer ni convencer por las cosas que allá afuera nos podrían alejar de Dios. ¿Me explico? Somos hijos de Dios, tenemos que creérnoslas, tenemos que estar en todo momento consciente en ellos y con base a eso vivir día a día de nuestra vida. Soy hijo de Dios y tengo que vivir de esta forma. Soy hijo de Dios y tengo que hacer estas cosas. Soy hijo de Dios y no puedo pecar de esta forma. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Versículo 16 dice lo siguiente. Así que Elías dijo al rey, esto dice el Señor, ¿por qué enviaste mensajeros a Baal-Zebub, dios de Ecrón, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro
que morirás. Así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Jorán lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, y bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces llegó Elías, le volvió a dar este mismo mensaje y el mismo Dios a través de Elías le dice: ahora porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Aún así, aunque Ocosías haya sido malo, Dios estaba dispuesto a que Ocosías le consultara. ¿Sí? Dios estaba esperando que este nuevo rey de Israel pudiera acercarse a él. Pero Ocosías no pensó en Dios. Pensó más en los dioses que tenía cerca. Pensó en otras cosas menos que en Dios. ¿Y eso a Dios le molestó? Sí. ¿Sí? A Dios hoy en la actualidad le molestará que el mundo, en lugar de buscar a Dios, busque otras cosas que no son Dios. Sí. ¿Me explico? Entonces, es importante que nosotros notemos esa situación. Todo lo que me lleve a alejarme a Dios va a ser algo en lo cual a Dios no le va a agradar. De la misma forma en que Dios pudo haber juzgado o juzgó a Ocosías, Dios puede juzgar al mundo. Por eso hay muchas naciones que dicen: pero ¿por qué a nosotros nos pasa esto? Por ejemplo, aquí México. ¿México es cristiano? No. ¿Sí? México es idólatra. México es guadalupano. México busca la idolatría en su mayoría. ¿Sí? ¿Por qué México no prosperará? ¿Por qué México no estará cerca de Dios? Por el mismo pecado. Porque prefieren buscar más a través de los santos, a través de la idolatría, que buscar a Dios. Si México buscara a Dios, ¿creen que Dios se dejara hallar por México? Sí, sí. ¿Dios quiere que México se acerque a Él? Sí, sí. Y Dios, a toda persona, toda nación que no se acerque a Él, simplemente se aleja. Cuando una persona que tal vez en algún tiempo estuvo en la iglesia y que se va al mundo y que dice: ay, es que me va mejor en el mundo que cuando iba a la iglesia, etcétera, o que simplemente se haya alejado y que siga buscando y prefiriendo las cosas del mundo, nunca le va a ir mejor que cuando estaba buscando a Dios. ¿Me explico? ¿Qué pasó con Ocosías? ¿Le fue mejor alejarse de Dios? No, no le fue mejor, le fue peor y hasta perdió la vida. Tristemente, este ejemplo que nosotros podemos ver en Ocosías es el ejemplo de muchas personas que en lugar de buscar a Dios, buscan sustitutos de Dios, buscan otras cosas y lo que menos hacen es buscar a Dios. Aprendamos de la vida de Ocosías, aprendamos que nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios, podemos, tristemente, que no sea el caso, pero podemos hacer cosas que nos alejen de Él y podemos hacer cosas en las cuales Dios tenga que tomar cartas en el asunto y disciplinarnos. Y no nos va a gustar y nos va a doler. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Vamos a orar para terminar.